Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal. Que bueno, pues como siempre le invito para que lo comparta estas clases que son de gran bendición en nuestras vidas, basadas en la palabra del Señor. Así que vamos a continuar con nuestra serie El campo de batalla de la mente. Ahora vamos a la lección número 8. Y es más o menos como una conclusión casi, casi. Así que vamos a iniciar con una oración y luego ya empezamos de lleno con nuestra clase. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder expresar lo que tú tienes en tu corazón a través de tu palabra, a través de estos estudios. Yo te pido, Padre, que hagas tu obra perfecta, Señor, que traigas esa convicción, esa enseñanza en la vida de cada uno de nosotros, de las personas, sobre todo que ven este canal, Señor. Gracias por la vida de cada uno, Señor. Bendiciones para todas esas personas que por primera vez están viendo esta clase, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hagas tu obra perfecta como siempre, Padre, y pongo en tus manos esta clase, que no sea yo la que hable, sino que sea tu Santo Espíritu. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús, autor y consumador de la fe. Vamos a iniciar con esta clase, la número 8 de la serie El campo de batalla de la mente. Bueno, en este estudio hemos descubierto a lo largo de estas clases, que ya son, con estas son 8, pues hemos descubierto el impacto que los pensamientos tienen en nuestra vida y sobre todo la gran importancia de cuidar nuestra mente, porque si es de todo sabido, en la mente es precisamente donde el enemigo de nuestras vidas trabaja, donde Satanás le gusta mucho trabajar. Y bueno, nos manda pensamientos que no son positivos, pensamientos en los cuales pues ya traemos fortalezas, ya estamos acostumbrados, acostumbradas a pensar de alguna manera, a creer todo lo que nos dicen. Bueno, hay tanta cosa que Dios tiene sin duda que regenerar en nuestra vida, que hacer de nuevo, que bueno, pues mientras estemos en este mundo vamos a estar siendo regeneradas por el poder del Espíritu Santo, si usted y yo así se lo permitimos a Dios. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, en esta serie hemos aprendido que el campo de batalla de nuestra mente debe siempre estar resguardado por la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para evitar tropiezos en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? La palabra de Dios es nuestra ancla firme. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Conocer la palabra de Dios a través de la lectura de la Biblia siempre nos dará instrucciones sobre las decisiones que debemos tomar y cómo debemos actuar en cada situación. Al obedecer nosotros esas instrucciones, estamos edificando nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Además, edificamos no nada más nuestra vida, la vida de nuestra familia, y aunque vengan lluvias, soplen vientos, no vamos a caernos. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene. Sin duda, Dios nos da un fundamento sólido que es su palabra y la persona de Jesucristo. La Biblia nos revela el corazón de Dios y al estarla estudiando descubrimos cuál es su voluntad. Al vivir de acuerdo a ella, ¿qué es lo que pasa? Estamos usted y yo caminando en sus propósitos. Jesús nos enseñó en Marcos capítulo 12, verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar al Señor es el principal mandamiento que tiene promesa. Y dado que nuestros pensamientos definen el rumbo que tomamos, Dios nos da la solución. Me amarás con toda tu mente. De esta manera, tus afectos, tus deseos y tus actitudes estarán dirigidos hacia un solo propósito.
¿Cuál es este? Glorificar a Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos amar a Dios con nuestra mente? Bueno, la Biblia nos enseña unos principios muy claros sobre cómo hacerlo. Vamos a ver el punto número 1. Exponte a su presencia con un corazón humilde. Es bien importante que usted y yo seamos humildes. No quiere decir pobres, porque mucha gente confunde luego. Una cosa es la pobreza, me refiero a lo que no tienes materialmente hablando, y otra cosa muy diferente es la humildad. La humildad es la ausencia de la soberbia en nuestros corazones, en nuestras vidas. El rey David hizo una oración en ese salmo precioso, el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, nosotros debemos de reconocer que vivir para Cristo es vivir contra la corriente del mundo. Diariamente somos expuestos a pensamientos contrarios en todos los sentidos a la palabra de Dios. Por eso, pues se vuelve una batalla en nuestra mente donde constantemente debemos elegir qué pensamientos nos van a edificar y cuáles nos van a destruir. Es bien importante todo esto. Exponernos a su presencia con un corazón, como dice la palabra, contrito y humillado, permite que Dios examine nuestros pensamientos. Si estos no son buenos, con amor y compasión nos guiará al arrepentimiento. De no ser así, nos exponemos a caer en el engaño. El orgullo es un engaño que puede cegarnos de reconocer delante de un Dios que es santo y perfecto. No podemos reconocer nuestra condición porque somos orgullosos, somos soberbios y eso nos impide. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6 son los versículos. En otras palabras, hay que confiar en Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Que Él sea quien nos guíe en todo tiempo y en cada situación. Aun cuando no alcancemos a comprender, podemos confiar en Él y en su infinita sabiduría. Él desea enderezar, bueno, pues esas veredas torcidas que nos desvían por el camino equivocado. Las veredas torcidas son aquellos caminos o decisiones que nos parecen atractivas, pero atractivas ante quién, ante la lógica humana, por supuesto, pero nos apartan de la voluntad de nuestro Dios. Pero un corazón humilde siempre estará dispuesto a ser enderezado por las manos del divino alfarero, por las manos del maestro, las manos del Padre amoroso de Dios. Punto número 2, medita en su palabra. Es bien importante estar meditando en la palabra de Dios. Salmo 119, versículos 15 y 16 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. O sea, vamos a poner un ejemplo. Los enamorados piensan mucho en la persona que aman. De igual manera, los que amamos a Dios mantenemos un ardiente deseo por meditar en Él y en sus palabras. Mientras usted y yo pensemos más en Dios, en su amor, en su fidelidad, en su poder y su majestad, más va a crecer nuestro amor hacia Él. Y mientras más lo vayamos conociendo a través de su palabra, mayor es el deseo de amarlo y adorarlo.
Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 30:20, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Deuteronomio, repito, 30:20. Y el tercer precepto o la tercera manera en la cual usted y yo podemos mantener ese amor en la mente, el amor a Cristo, ¿verdad? Estos principios que Dios nos enseña en su palabra para cómo amar a Dios con nuestra mente. En este tercero dice, sirve con amor. Los pensamientos dan como resultado un fruto. Si mantenemos nosotros un corazón humilde y moldeable ante Dios y permanecemos en su amor, nuestras vidas llevarán mucho fruto. Frutos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Seremos nosotros instrumentos de bendición para muchas personas. Nuestras vidas reflejarán a Cristo y serán testimonio de su gran amor. Pero dice la palabra de Dios en Josué 22:5, pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos y obedezcan sus mandatos. Aférrense a Él y sírvanle con todo el corazón y con toda el alma. Josué 22:5. Eso es lo que acabo de leer. Tengo otra porción de la palabra de Dios en Romanos 12, versículos 10 y 11. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Romanos 12, versículos 10 y 11. Tenemos que servir, ¿verdad? Con mucho amor a Dios, en respuesta a ese gran amor que hemos usted y yo recibido de parte de Dios. Recordemos siempre la eternidad que nos espera. La vida en la tierra es temporal. Aprovechemos bien el tiempo amando a Dios con toda nuestra mente, con un corazón humilde, obediente y servicial. En Colosenses 3:2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo, quien es la vida de nosotros, sea revelado a todo el mundo. Ustedes participarán de toda su gloria. Qué bonito esto de Colosenses 3:2. Nos invita a que estemos pensando cómo será el día en que usted y yo estemos allá en nuestra morada celestial, en el cielo, junto con un Dios maravilloso que nos ama aun y cuando somos gente defectuosa, no tenemos nada, sin embargo el Señor nos ama muchísimo. Estas clases que se denominan el campo de batalla de la mente han traído para muchas personas muchísima enseñanza y sobre todo nos recuerda, ¿verdad? Que somos seres tripartitas, que estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. En el alma precisamente es donde está la mente, la voluntad, las pasiones, las emociones. Todo eso tiene que ir siendo regenerado conforme usted y yo vamos caminando en pos de Cristo. Cuando usted y yo recibimos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, a Jesucristo, el Hijo perfecto, el Hijo amado, que nosotros dejamos nuestra conducta de pecado para seguir a Jesús, usted y yo estamos sometidos a una restauración continua. Hasta el último día que nosotros estemos en esta tierra es cuando usted y yo pues vamos a tener que estar recibiendo esa regeneración, esa restauración de parte de Dios para nuestras vidas.
Cuando el hombre recibe a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, el alma y el espíritu que estaban unidos, haga de cuenta que vienen a tomar cada uno, entra Jesús en el corazón de la persona y el espíritu del hombre se separa porque le va a empezar a dar trabajo, le va a empezar a dar el lugar que debe de ser ocupado por el Espíritu Santo. Pero nuestra alma, que repito, es la que tiene que renacer de nuevo, ser regenerada, va a empezar con un proceso. Va a empezar Dios a limpiar todo aquello que está sucio en nuestro corazón, a sacar todas esas tinieblas que todavía tenemos. Muchos conceptos, muchas ideas, muchas formas de actuar que no son buenas, que no son correctas delante de Dios. El pueblo de Israel tuvo un peregrinar de 40 años en el desierto. En un viaje que pudo haber durado 11 días nada más, se extendió a 40 años. ¿Y por qué cree usted? Precisamente por la obstinación, la rebelión que el pueblo de Israel le estuvo mostrando durante su caminar por el desierto. Y bueno, ya lo he dicho, ¿verdad? Otras ocasiones, aunque ellos no estuvieron en el desierto porque no recibieron todo lo que el desierto le da a quien se le ocurre viajar por el medio del desierto, pues el pueblo de Israel no sufrió los estragos, principalmente ni del clima, porque la Biblia nos enseña que Dios diseñó unas columnas, una de nubes para poder proteger al pueblo de Israel de los inclementes rayos del sol en el día. Y luego una columna de fuego enorme para proporcionar calor y luz en la oscuridad. Les dio comida, les dio agua, no permitió que se les envejeciera ni su calzado ni su ropa. Entonces, dígame cuál desierto, ¿verdad que no? Dios estaba en medio de ellos. Dios estaba en medio, los dirigía, Él quería tener ese acercamiento, esa intimidad con su pueblo. Por eso Él le dijo a Moisés, le dio instrucciones precisas de que construyera un tabernáculo. O sea, un lugar donde la presencia de Dios estuviera presente, valga la redundancia, la redundancia. ¿A qué me refiero? Que en el tabernáculo que tenía que ser instalado en medio, ¿verdad? De todos los habitantes de Israel en pleno desierto, allí se iban a llevar a cabo ciertos ritos para poder ofrecer sacrificios a Dios, pero allí representaba, porque el tabernáculo estaba dividido en tres partes. El atrio, que era lo primero que tú veías, era una gran carpa elaborada con ciertas características que tú puedes leer en la Biblia, allí en los primeros libros del Pentateuco. Tú puedes leer cómo Dios le dio instrucciones precisas a Moisés para que estableciera ese tabernáculo. Te repito, era como una gran tienda construida con piel de ovejas, con pieles de animales, pero sobre todo con cortinas, con madera, con plata, con oro, con alguna variedad de metales que todos los elementos que conformaban el tabernáculo representaban a la deidad, a la maravillosa imagen de Jesucristo, el Hijo perfecto. Las cortinas de una manera, la piel de los cabritos, etcétera, etcétera. Cada elemento, repito, tenían una semejanza al Hijo de Dios, representaban a Cristo. Entonces, desde un principio se vio cómo Dios en ningún momento quiso dejar a su pueblo a la deriva. Pues ya los saqué de Egipto, ahí se quedan, ahí se ven. No, Él quiso demostrarle a su pueblo que él quería tener esa comunión,
esa relación íntima con su pueblo, y por eso les ordenó, ¿verdad?, que establecieran ese tabernáculo para poder estar allí Él, para poder manifestar su presencia en medio del desierto. Y todavía hoy en día, ¿verdad? Dios sigue demostrando su amor, su gracia, su paciencia, su bondad para todos nosotros. Él sigue estando aún cuando nuestra vida no es agradable, cuando todavía lo ofendemos, cuando seguimos todavía cuestionándolo por cosas que ha permitido en nuestra vida o que ha hecho. Seguimos todavía en una rebelión como el pueblo de Dios. Allí, en este transitar por el desierto, el pueblo de Israel demostró todo lo que traía, todo lo que Egipto le había dejado en su tiempo de esclavitud. Les tumbó idolatría con todas las plagas cuando salieron. Les tumbó su forma de actuar cuando estaban allá como esclavos. Todo les cambió el Señor. Los que no quisieron quedaron en el desierto. No llegaron a la tierra prometida y quedaron muertos. De hecho, de la mayoría de las personas que salieron de Egipto no llegaron. Más bien, quienes llegaron a la tierra prometida fueron sus generaciones. Si tú y yo ya somos hijos de ese Dios maravilloso, dice la gente erradamente, equivocadamente, dicen, es que todos somos hijos de Dios. Y no es cierto, esto es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Hijo es aquel que toma a Dios como su padre, toma la disciplina y empieza a caminar en sus mandamientos y en sus estatutos. Mientras no eres hijo, eres creación de Dios, muy diferente. Entonces, tenemos que entender que nosotros como sus hijos e hijas vamos a tener que caminar, ¿verdad?, en un proceso, porque tenemos que cambiar. Dios nos tiene que cambiar el chip de muchas cosas que no está bien, que no son correctas delante de Dios. Él nos va a ir mostrando conforme vayamos anhelando más y más y más tener ese cambio. Porque bueno, una vez más te recuerdo que cuando llega Cristo a nuestras vidas, el Espíritu Santo toma su lugar en el espíritu mío. Pero allí se presenta el nuevo nacimiento espiritualmente hablando, pero en el alma no. En el alma no, porque es un proceso, es una continua comunicación con Dios para que nos siga mostrando todo aquello que a Él le estorba en nuestro corazón para hacer las cosas efectivas. Yo les decía a las mujeres, si alguien te platicó a ti que llegar a los pies de Cristo, que ser hija de Dios se te iba a mejorar todo, que ibas a ser muy feliz y que Dios era así, algo así como el genio de la lámpara maravillosa, que te iba a hacer, te iba a conceder tus caprichitos, te contaron mentiras, porque nada de esto es cierto, ¿verdad? Dios tiene, para empezar, Él es soberano, Él es el Señor. Nosotros no lo mandamos a Él, para nada, ni lo pienses ni lo sueñes. Él hace las cosas dentro de su tiempo, dentro de su kairos, dentro del tiempo que Él crea que es necesario. Como tú y yo le pedimos las cosas, se las pedimos a nuestra manera, pero Él ya tiene definido de qué manera Él va a hacerlas. Entonces, tenemos que ser bien entendidas en ese sentido. Dios no está para concedernos caprichos, no. Hay muchas cosas que también hemos hablado en esta serie de la responsabilidad. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que tomar esa responsabilidad para hacer las cosas correctas. Si somos gente irresponsable, Dios va a estar tratando con nosotros en esa área de irresponsabilidad. ¿Por qué no soy responsable? ¿Qué está pasando?
Posiblemente hay alguna raíz, ¿verdad? Pues todo eso Dios quiere cambiar. Dios quiere que caminemos en un discipulado, o sea, en una enseñanza con Él como nuestro maestro que es. Él ya pondrá gente que nos enseñe de una manera tranquila, de una manera correcta, para que podamos comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero vamos a tener que ser procesadas por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de hablar, de conducirnos. Todo eso tiene que cambiar. Y como ya están muy arraigadas esos vicios o hábitos que se convirtieron a lo largo en vicios, pues imagínese usted, vamos a batallar, ¿verdad? Para cambiar. Hay gente que se acostumbró, por ejemplo, a hablar con puras maldiciones. A mí me encantaban. ¿Para qué le voy a decir que no? Como dijo una vez mi ex patrón, no, dijo, hasta siente uno que la lengua le da vueltas cuando dices improperios, cuando dices vulgaridades. Pues hay que quitar eso porque a Dios tampoco le agrada. Tenemos que guardar nuestros labios para hablar bien. Si no, pues Él se encarga de mostrártelo. Entonces, van a ser muchísimas cosas en las cuales usted y yo, híjole, tenemos que entrar a la disciplina divina, porque dice la palabra, Dios al que ama corrige y al que toma por hijo lo disciplina. Y venimos en un completo desorden, ¿eh? Pero Dios no hace nada si usted no le permite, porque Él respeta el libre albedrío. Si usted y yo no le permitimos a Dios que trabaje en nuestras vidas y que nos cambie nuestra forma de ser, Él no lo va a hacer. Si usted se resiste, pues así va a seguir, pero no va a hacer declinar a Dios, ¿eh? Usted se resiste, se mantiene más tiempo en el desierto, en la prueba que tenga, le dura más tiempo. No se resiste, es humilde y reconoce que Dios es soberano y que yo no lo voy a mandar a Él, sino que con humildad yo le digo, Señor, yo te amo. Haz las cosas conforme tu perfecta voluntad, nada más. Es todo lo que nosotros tenemos que decirle al Señor, pero ya cuando nos agarramos, ay, y que hazme esto y que yo quiero acá y que esto y que aquello, por favor, ¿sabes cuándo vas a recibir respuesta? Nunca. Porque tenemos que despojarnos de la soberbia, del orgullo, de la arrogancia, de la falta de perdón. Porque aunque tú no le digas a Dios en tus oraciones que tienes resentimiento para ciertas personas, el Señor sabe que estás dándole cabida a ese espíritu de rencor. Entonces, tienes que reconocer delante de Dios que no lo necesitas y que tú quieres caminar en pos de Jesús y no quieres estar haciendo nada que sea contrario a su palabra. Así que, pues más vale que seamos humildes y empecemos a entrar en un estado de humildad, de tranquilidad, sobre todo permitirle a Dios que haga esos cambios que tiene que hacer. Y todos los pensamientos que lleguen a nosotros, por muy sutiles que sean, pero detrás traen el tinte característico de la rebelión, del pecado, pues más vale que desistas de esos disque sueños, porque Dios no juega. Él no juega. Entonces, vamos a permitirle a Dios que nos vaya haciendo nuevas criaturas cada día y que lo podamos estar buscando en una continua comunión para que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. No nada más la forma de pensar, también nuestra forma de ser. Le repito, somos seres tripartitas, se nos viene a afectar cuerpo, alma y espíritu. La falta de perdón te va a traer enfermedades físicas y te impide recibir las bendiciones de Dios.
Y así yo te puedo citar muchísimos ejemplos, pero no se trata de esto. Se trata de lo poquito, pero bien entendidito. Así que vamos a empezar a poner en práctica lo que hoy leímos. ¿Y qué le puedo decir? Que yo le deseo con todo mi corazón que tenga un día extraordinario y que esta clase, si a usted le gusta, bueno, puede compartirlas, dele like, suscríbase al canal y bueno, pues aquí seguiremos exponiendo de la santa palabra de Dios. Dios les bendiga grandemente.